bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Conociendo a tu Pastor, gracias a la iniciativa de Jóvenes Shalom. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con un pastor muy querido aquí en la comunidad de Jaina. Nos referimos a Humberto Antonio Deschamps Rodríguez. Pastor Deschamps, Dios bendiga. Amén, hermana Dori. ¿Cómo se siente, pastor? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, pastor, nos sentimos felices de que usted esté compartiendo con nosotros en esta entrevista. Y para nosotros es un placer poderlo tener aquí. El placer es mío y mi privilegio también. Ay, qué bueno, pastor. Este espacio se llama Conociendo a tu Pastor. Aquí, pastor, le vamos a hacer una pregunta de su infancia, de su vida, de su llamado al ministerio. Vamos a comenzar. ¿Dónde nace Humberto Antonio Deschamps Rodríguez? Bueno, yo nací en la ciudad de La Vega en el año 1953, 14 de noviembre. Ahí nací de la señora Emilia Rodríguez y mi padre Pedro Pablo Deschamps. Soy uno de los 12 hermanos. 12. El mayor de Una los tribu. varones. Wow. ¿Y cómo era la infancia del pastor Deschamps? Bueno, la infancia de donde hay 12 muchachos es una situación un poco difícil, pero con una madre muy amorosa, muy cariñosa que estuvo con nosotros y siempre nos estuvo dando cariño, amor, y eso nos hizo formar como hombres y mujeres de bien, aunque mucho, pero nos dieron mucho cariño y eso nos ayudó a ser bien formados. Y damos gracias por esa gigante madre que tuvimos. Qué bueno. Así me supongo, como le daban cariño, así mismo le corregían. Era el pastor travieso, le daban mucha pela al pastor en su infancia. Me daban a veces unas cuantas por llegar tarde viendo televisión en casa de él, pero no travieso de andar en la calle haciendo bellaquería, no. Éramos en ese sentido tranquilos. ¿Y qué el pastor veía? ¿Qué se veía en el 54, 60 ya? En el 70 sí ya veíamos muñequitos, unos muñequitos que daban a Lagarto Guancho, Wow. el capitán, Wow. Lagarto Guancho, el No, pájaro loco, eran muñequitos que no tenían doble mensaje o doble sentido, sino eran muñequitos que sencillamente era para entretener, era algo sano para aquel entonces. Y los muchachos también en sí éramos sanos porque no teníamos los conocimientos que tienen los niños hoy, que ya a los 7 años con el celular lo arman, lo desarman y buscan todo lo que hay. Nosotros no teníamos conocimiento porque no había llegado a nosotros su conocimiento. ¿Y de pequeño el pastor asistía a escuela bíblica? No íbamos a escuela bíblica. De pequeño íbamos a la iglesia católica y al catecismo, que nos llevaban y llegamos a hacer la primera comunión. Oh, Dios. Y cuando pasábamos por la iglesia católica, siempre nos arrodillábamos para hacernos la señal de la cruz, porque fue la costumbre o la enseñanza que recibimos. Así que no participamos en ningún evento evangélico cristiano cuando era pequeño. ¿Cómo del catecismo, de la iglesia católica, el pastor tiene el encuentro con Jesús? Bueno, entonces yo comencé a aprender a trabajar construcción. Y con el maestro que comencé a trabajar construcción me invitó a la iglesia. Él se murió Pedro de León. Y Pedro de León entonces fue el que me llevó a la iglesia. Cuando estuve esa noche que escuché la predicación, el predicador hizo el llamado que quien quería recibir a Cristo como Salvador personal. La idea mía era que todo el mundo levantaba la mano.
Y como yo pensaba que todo el mundo levantaba la mano, yo levanté la mano juntamente a una señora. Ahora, cuando yo vi que solamente la levantamos nosotros, yo quería volver para atrás. Y nos llamaron, hicieron la oración de fe. ¿Qué pasó? Y pasé y oraron por nosotros. Pero no recibir a Cristo de decir me arrepentí porque me convencí de pecado, sino por asuntos religiosos. Como yo era un religioso, pensaba que todo el mundo recibía a Cristo cuando hacían ese llamado. Cuando usted hace ese llamado, ¿cómo comienza su relación con Dios? Ok. Aunque yo era niño, pero yo hacía las cosas y privaba en que debía cumplir la palabra que prometí. Cuando prometía que iba a la iglesia, yo no dejaba de ir a la iglesia. Entonces me fueron envolviendo. Y ahí me envolviendo en las actividades que me hizo entonces perseverar. Entonces yo comencé a amar la iglesia, amar al Señor. Y ya mi vida se sentía vacía fuera de lo que era la iglesia, fuera de lo que era el Señor. Entonces ya yo me sentía, no había que invitarme, ya yo me sentía con la responsabilidad, la obligación de estar cada noche y en cada actividad que se celebraba, yo me sentía con la obligación de estar presente. Y de ahí en adelante pues las cosas cambiaron, comenzaron a funcionar y entonces mi vida comenzó a madurar, mi vida cristiana, y de ese entonces pues aquí estamos, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Dios tiene diferentes maneras de hacer su llamado. Y usted por compromiso social, se puede decir así, Eso es así. tuvo ese encuentro con el Señor. Eso es así. Lo cual se lo agradezco al Señor y al difunto Pedro de León. Y las personas que me ayudaron, porque no solamente él me ayudó, sino que otros se envolvieron en ayudarme y quisieron que yo fuera cristiano, y eso hoy de verdad infinitamente le agradezco al Señor que pusiera a esa gente en el medio para hoy yo estar sirviendo al Señor. Gloria a Jesús. ¿Y cómo fue entonces para ser pastor de miembro a pastor? No. ¿Cómo se da ese trance? No. Llegué entonces a pasar por el liderazgo de la iglesia. Llegué a ser el presidente de los jóvenes, llegué a ser el secretario general de la iglesia, llegué luego a ser el director de jóvenes a nivel de todo el Cibao, del distrito, de toda la parte del Cibao. Y luego entonces Dios comenzó a tratar con nosotros en levantar una nueva iglesia y comenzamos a trabajar en ella. Ya yo en ese entonces tenía una edad de 19 años, que fue cuando entonces comenzamos en nuestra primera capilla. De 19 años y Dios entonces comenzó a abrir puertas y a hacer lo que Él quería hacer con nosotros. Y gracias al Señor porque se glorificó y dio testimonio de que estaba interesado que estuviéramos en esta labor. Aleluya. 19 años es bastante joven para una persona estar al frente de una obra. Sí, es verdad. Es bastante joven, pero cuando se siente la madurez y la capacidad de enfrentar situaciones, yo creo que se puede, porque Dios me ayudó y yo creo que otros también pueden. Amén, amén. Y en ese proceso de ser pastor a la edad de 19 años, ¿qué hacía el pastor como líder de una iglesia? Bueno, cuando conseguimos trabajando ahí sucedió después un inconveniente. El inconveniente que pasó, que la persona que era responsable de pagar, era una señora llamada Virgen de Moya, después ella dijo que no iba a trabajar para nuestro concilio. Y como yo he estado toda mi vida en la iglesia de Dios, yo le dije que no podía seguir trabajando fuera de lo que era la iglesia de Dios, y que de hecho le iba a entregar
como la casa quien la pagaba realmente era ella, y yo no tenía la capacidad para hacerlo, y se la entregamos y regresamos nuevamente entonces a la congregación central donde yo había salido, y seguimos trabajando ahí hasta el año entonces 1975. En el año ya 1975 comenzamos ya independientemente en la iglesia que se conoce hoy como la de los hermanos Urbanización Villarreal de La Vega. Entonces esa iglesia sí permanece todavía y está ahí, gracias al Señor, una iglesia de mucho empuje. Pero se siente, sí nos sentimos bien. Qué bueno. Nos sentimos bien. Pastor, vamos a hablar ahora de su familia. Cuéntenos, háblenos de su esposa, de su familia. ¿Qué le digo de mi esposa? Mi esposa es algo muy especial. Su ayuda idónea. Idónea. Que también es pastora ella. Sí, ella ha sido pastora también. Pastora independiente de la iglesia que yo estaba. Lo hemos pastoreado juntos, pero ella también ha sido pastora individual. Sí, claro que sí. Del mismo concilio. El mismo concilio. Entonces nos enamoramos, oramos al Señor, le comunicamos al pastor que estábamos en esos menesteres. El pastor nos ayudó a orar y duramos 11 meses de amores. A los 11 meses de amores pues nos casamos. Teníamos apenas, habíamos cumplido, o íbamos a cumplir 21 años en ese entonces. Tenemos 39 años ya de casado y damos gracias al Señor por la familia que Dios nos ha concedido. Pero creo que todo ha sido bien porque todavía estamos juntos. Amén. Amén. 39 años después. Pastor, díganos, ¿cuál ha sido ese desafío que usted ha tenido como pastor durante esos 30? ¿Cuántos años de pastorado? Tenemos 41 años y 7 meses. Ese desafío que ustedes han tenido como pastor. Digo ustedes porque también me refiero a su esposa. Los desafíos más grandes siempre son los traslados. Porque cuando tenemos que llegar a un pueblo donde no conocemos a nadie, que tenemos que volver a comenzar a cultivar una relación, ese es el desafío más difícil. Hemos aprendido a no encontrarnos ninguna cosa grande en cuanto al trabajo. Hemos llegado a donde hay templo, hemos llegado donde no hay templo, pero donde hay templo hemos tratado de mejorarlo, donde no ha habido templo lo hemos construido, y Dios nos ha ayudado en todo lo que hemos emprendido. Yo siempre trato de hacer, porque el Señor me dijo una vez que todo lo que viniera a mi mano lo hiciera, porque Él estaba conmigo. Y a eso por eso no le tengo miedo a nada de lo que se me presenta. No creo que la parte económica sea un obstáculo para no avanzar. Creo que los desafíos es una forma de tú triunfar, no de obstaculizar. ¿Cuáles proyectos tiene la iglesia en la actualidad y a largo plazo? Mira, yo tengo en mi corazón, aparte de la construcción que quisiera que concluir, si no en este año, a mediados del año 2015. Yo estaba hablando un día pasado con el supervisor y esto es sin quererle quitar el proyecto de ustedes. Yo le decía al supervisor que yo quiero una emisora que haya aquí en Jaina, porque en toda parte se hacen proyectos donde hay iglesias de menos condiciones económicas que la que tenemos en Jaina. Entonces, ¿por qué Jaina no puede tener un canal de televisión, una emisora, qué sé yo, que se tome todo el sur para ella? Entonces no creo que nosotros podemos hacerlo.
Yo creo que es un asunto de sentarse, analizarlo y ver cómo alcanzarlo, pero no creo que es solamente hay que esperar la coyuntura, una coyuntura que aparezca y el propósito de Dios. Yo creo que eso es posible que nosotros lo podamos lograr. Y más ahora con ustedes que son la parte del soporte, yo creo que pueden hacer eso y más. Y no tiene que ser iglesia de Dios, porque no tiene que ser iglesia de Dios. Puede ser el conjunto de congregaciones que hay en Jaina, que todos participemos de ese proyecto que yo sé que puede bendecir a toda esta comunidad cristiana y aún más allá. Amén, amén. Y como el Señor le dijo que todo lo que Él pusiera en su mano, Él iba a bendecir. Eso es así. Vamos a confiar en que este proyecto va a ser una realidad. Eso es así, eso es así. Pastor, una breve reflexión a la audiencia de Conociendo a tu Pastor del Ministerio Jóvenes Shalom. Una breve reflexión. Mire, yo creo que el proyecto que ustedes han iniciado es un proyecto muy bueno y nosotros adoramos al Señor por ello. Y creo que el Señor levanta a hombres y mujeres, jóvenes como ustedes, en este tiempo, lo levanta para hacer de bendición en esta comunidad. Creo que la comunidad, ojalá que todos podamos comprender, entenderlo y si es posible darle el soporte necesario para que ustedes sigan hacia adelante. Yo creo que pueden alcanzarlo porque Dios quiere bendecir la comunidad de Jaina. Y Dios no lo va solamente a bendecir por la iglesia de Dios central, ni por la asamblea de Dios central, ni siquiera por la iglesia metodista. Dios va a bendecir este pueblo y lo quiere bendecir a través de cada miembro cristiano de esta comunidad. Si nosotros todos nos ponemos a trabajar con el mismo pensamiento, con la misma idea, yo sé que Dios va a bendecir a esta comunidad, que es lo más importante. Ojalá que Jaina pueda ser declarado ciudad de Dios, un pueblo que solamente invoque el glorioso nombre del Señor, y que en este pueblo haya un referendo diferente a lo que hasta el momento hemos escuchado. Amén, qué linda reflexión, pastor. Señores, hasta aquí ha sido esta entrega más de Conociendo a tu Pastor. Estuvimos conversando con el pastor de la Iglesia de Dios Central de la calle 2, Pastor Humberto Antonio Deschamps Rodríguez. Para Doris Ramírez es un placer y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga grandemente.